una pata, los lazos entre pares. Nosotros en Latinoamérica tenemos como la tradición de las organizaciones latinoamericanas, todas nosotras tenemos tradición de compartir actividades sociales, académicas, personales, tenemos vínculos armados de esa manera. Pero me parece que durante este tiempo de virtualidad como que funcionó a la máxima capacidad, se puso a prueba y funcionó, los motores hacían máxima capacidad. Y me parece que el estilo en el que venimos funcionando, las distintas asociaciones, organizaciones de candidatos latinoamericanas, cada una con sus singularidades y entre nosotros, es un estilo al estilo de Leuciano, rizomático, lo que Deleuze llama rizoma, no como un árbol con las raíces así vertical, sino que me parece que es horizontal, es por debajo de la tierra y nos interconectamos y desterritorializamos y territorializamos en otros lugares y volvemos a desterritorializar. Me parece que es una buena forma de funcionamiento, me parece que estamos en esa línea y eso nos da posibilidad de encontrar muchas posibilidades. La otra idea que quiero dejarles es la última, solo como disparadores y después vemos si retomamos alguna, pero es un concepto de Derrida, que es la diferencia entre, que Derrida hace entre hospitalidad y solidaridad. Derrida trae un concepto que es la hospitalidad, donde las relaciones son asimétricas, porque hay un anfitrión muy amable que recibe a otro, ¿no? Y le da lo que le pueda dar, pero es de una manera asimétrica, ¿no? En cambio, la solidaridad, de realidad la define como aquella que trabaja de manera horizontal. Y las transformaciones creativas que se logran son a través de lazos horizontales. Me parece que esta es nuestra práctica y es una ventaja que se ilumina con todas las dificultades que puedan traer los tiempos de virtualidad. Creo que acá hay un antecedente, me parece que cuando podamos volver a los tiempos presenciales lo vamos a hacer, muchos de nosotros, yo los prefiero, pero me parece que hay un antes y un después, y hay una manera de funcionar que creo que vamos a incorporar, porque a mí me ha acercado más que nunca a la gente de Latinoamérica este tiempo. Mira, yo usé menos de 5 minutos. Bien, excelente, Flor, perfecto el tiempo, muchas gracias. Bueno, Javiera, tenés la palabra. Bueno, vos, Jimé, si ves que me paso, me vas cortando. Bueno, yo primero que nada tengo que presentar a la Mesa Argentina, porque es la primera vez que la Mesa Argentina está en OCAL, así que voy a dividir los minutos en dos momentos. Primero presentar qué es la Mesa Argentina y después hablar sobre la formación en tiempos de virtualidad. Bueno, la Mesa Argentina es muy interesante porque en la reunión de OCAL, en la reunión de directiva de OCAL, me preguntaron, bueno, ¿quién va a presentar la Mesa Argentina? Que venga el presidente de la Mesa Argentina. No tenemos presidente. Bueno, que venga el vicepresidente. No, tampoco tenemos vicepresidente. Y ahí nos dimos cuenta que nuestra mesa es una mesa redonda. No tiene ni presidente, ni vicepresidente, ni es horizontal. Es horizontal, pero redondeada. Define nuestro trabajo. La Mesa Argentina tiene una historia larga. En el 74 APA y Ardeva se dividieron, APA era la institución en Buenos Aires, se dividieron, los analistas en formación quedaron en ese momento un poco divididos, y después se heredó esa rivalidad de allá a lo lejos, entonces las instituciones no estaban muy relacionadas. Los claustros fueron creciendo, y gracias al trabajo de los analistas en formación de aquella época, los claustros empezaron a conectar, a deshacerse de esa herencia que no les pertenecía, empezaron a hacer supervisiones cruzadas, entonces se empezaron a unir las instituciones de la Argentina. En este momento, en la Mesa Argentina, somos 7 instituciones, 7 institutos, 3 de Buenos Aires,
uno de Rosario, uno de Mendoza, uno de Córdoba y uno de San Luis. O sea, que la Mesa Argentina está compuesta por todos estos claustros. Y hace 12 años que hacemos jornadas todos los años de encuentro. Bueno, por eso nos pareció que era importante que estuviera la Mesa Argentina en OCAL, porque por más que no tiene una formación vertical, como acostumbran tener las instituciones, presidente, no, tiene como ya les dije, una organización más bien horizontal o redonda, pero tiene su historia y una gran trayectoria de trabajo. Flor, que vos también estás en la Mesa Argentina, podés acotar algo, las dos compartimos ese espacio. A mí me encantó cuando nos dimos cuenta que era una mesa redonda. Dije, qué bueno, es el espíritu también de OCAL, y se ve que en nuestra mesa hacemos eso. Naturalmente va rotando quién coordina, porque si un año se hace en el interior, ese instituto toma como si fuera la sede. Otra de los objetivos de la Mesa Argentina es fortalecer las pequeñas instituciones, porque si no circula más la cuestión cuando las instituciones son grandes, bueno. Bueno, esa es la presentación de la Mesa Argentina. Ahora paso a hablar un poco de la formación en tiempos de virtualidad. Voy a leer un poco y voy a contar otro poco. Bueno, el gran desafío para nosotros fue sostener nuestra práctica y nuestra clínica durante este año de pandemia. Yo cuando empecé a pensar esto dije, bueno, la supervisión y los seminarios no tienen problema. Después me di cuenta que sí. Pensé, bueno, el tema va a ser el análisis personal y la clínica. Pues me di cuenta que no, que todo se modificó, ¿no? Fuimos necesitando adecuarnos, agudizar nuestros sentidos, modificar el encuadre que veníamos viniendo a trabajar, para que nuestro dispositivo fuera eficaz. Algunos ya veníamos atendiendo y atendiéndonos en forma virtual a distancia, más que nada los de ILAP, ni hablar, ¿no? Ya era para nosotros esta contingencia ya teníamos neutralizado. Sin embargo, hubo otros que tenían una resistencia que era inamovible. Estos se vieron obligados y tuvieron que disponerse a aprender, a ver cómo era esto de atender y atenderse virtualmente. Bueno, en todos los ámbitos sí, hubo un montón de debates, si la ausencia del cuerpo quitaba lectura sensorial, si afectaba la transferencia a la contratransferencia, si entrar en las casas de los pacientes, todo esto que debatimos un montón, ¿no?, entre nosotros. Yo me quiero detener un poquito en el tema del encuadre. Como sabemos, Freud no teorizó sobre el encuadre. El encuadre fijo se utiliza para contener y organizar el desarrollo del proceso analítico. Esto permite interpretar las modificaciones del encuadre. El analista lo propone, el paciente lo acepta y juntos, en lo que han convenido, comienzan a trabajar en la dupla analítica. La pandemia nos puso a prueba en nuestra capacidad para ser flexibles y más que nada creativos, para armar un encuadre diferente que se pudiera ir modificando y construyendo, pero a la vez pautando y clarificándolo con el paciente en la intimidad y en la particularidad de la relación transferencial. Y me vengo bien de tiempo, ¿puedo contar un ejemplo, una viñetita? Bueno. Quería contar una viñeta que la compartimos en Los Triángulos, un paciente que tomó su sesión desde el auto a 140 km/h manejando. A mí me agarró, seguí un poco con la sesión, sentí angustia, tuve que interrumpir la sesión, y después me encontré en mi análisis, hablando de cómo yo había planteado el encuadre con ese paciente, cómo tenía que interpretar qué sucedía con ese paciente, que por qué había atendido y había empezado su sesión manejando, qué significaba para esa historia, por qué estaba esa cuestión mortífera de manejar y hablar a la vez, sin altavoz, yo angustiada. Entonces me di cuenta que yo terminé hablando de mi clínica virtual, en mi análisis virtual, y ahora estoy hablando en nuestro encuentro de formación virtual. O sea que nuestra formación se transformó por la virtualidad. Nuestra formación, nuestra práctica, nuestro análisis,
Y si la transmisión ahora se va a dar de este modo, tenemos que empezar a pensar todo esto. Voy sintetizando. Creo que después, como dijo Flor, salidos de la perplejidad que nos quedamos todos, pudimos empezar a pensar. Cómo escuchar la emergencia del inconsciente, los síntomas, los sueños, los fallidos, mantener la escucha analítica en medio de todo esto. Y para terminar, voy a citarlo a Blecher, que dice: la teoría desarrollada y explicitada no siempre coincide con la teoría implícita en la práctica. O sea, que en nuestra práctica ya estamos teniendo un montón de cuestiones implícitas, pero tenemos que desarrollar la teoría. Creo que inevitablemente en nuestra formación nos va a tocar eso, formación de ahora y formación permanente. O sea, tenemos que ir pensando y desarrollando teorías sobre esta situación clínica que a todos nos toca. Creo que ese es el desafío, ¿no? Y pensar lo saludable y lo perturbador que toda esta tecnología y este recurso nuevo puede tener en los procesos clínicos, ¿no? de nuestro consultorio. Bueno, creo que ese es el desafío que se nos viene. Así que esto de que no estaba la supervisión y los seminarios, ¿sí? No, es en todas las áreas. Aquí, ¿bien de tiempo? Perfecto, gracias, Javiera. Aline, tenés la palabra. Então, começo saudando as colegas da mesa, os mais de 150 colegas que estão conosco, compondo essa atividade, participando. É uma satisfação. Eu compartilho o que a Flor e a Javiera iniciaram falando, né? A satisfação de estar aqui, podendo conversar e trocar as ideias. Eu tive a ideia de começar por um lugar, mas ouvindo as minhas colegas, eu já fui para outro. E queria começar, então, dizendo, Javiera, que quando tu falas que a mesa argentina não tem exatamente uma organização vertical, mas sim tem histórias, eu achei muito bonito e me lembrei de uma entrevista, 2 semanas atrás, do José Agualusa, escritor, em que ele dizia que ele pôde se sentir parte de um grupo, efetivamente, isso quando pequeno, criança, quando ele pôde sentar ao redor de uma mesa e contar suas histórias, e ter quem ouvisse do outro lado. Então, eu acho maravilhoso que nós possamos juntas aqui, junto com esse grupo grande de colegas, trocar histórias, valorizar as nossas histórias e fazer uma tarde bem, bem bacana. A Jimena foi clara que nós temos 5 minutos e ela vai nos cortar nos 5 minutos, mas eu vou investir uma parte do tempo parabenizando a diretiva da OCAL, que se despede logo mais, porque acho que não há outro começo possível que não seja valorizando esse trabalho incrível, competente, dedicado e forte de vocês. Eu acho particularmente, nós falávamos isso antes de abrir a atividade, eu acho particularmente comovente a força de uma organização para poder nos propor um encontro como esse. Então, começo parabenizando e saudando a todos. Eu demorei um pouco para concluir o que eu gostaria de trazer, porque eu fui me dando conta que as ideias que vinham à minha mente, de alguma forma, já haviam sido brilhantemente, na minha percepção, abordadas por colegas. Nós estamos imersos em muitas mesas de discussão e eu fui pensando que isso já havia sido dito, discutido, trazido novamente de diferentes formas. O que é importantíssimo, eu acho que só dá a dimensão da importância e da relevância do tema. Formação e virtualidade, não há nada mais contemporâneo na nossa área do que isso. Então, eu pensei que ao invés de falar dos ganhos, das perdas, das incertezas que a virtualidade nos traz, eu fiquei com vontade de trazer outros 2 vértices, as mudanças e as invariantes, eu chamei. Desde que começou a pandemia, bom, as adaptações foram muitas. O álcool gel talvez seja, nas salas de espera, das mais sutis, ainda que importantes. A nossa mente, o nosso estado mental precisou ser reconfigurado de forma absoluta. Nossas capacidades, nossas disponibilidades postas à prova, de uma forma muito intensa. Eu tendo a ouvir, quando me falam em formação, eu tento a imediatamente quase pensar em construção da identidade psicanalítica.
Esse é um tema que eu tendo a me debruçar, eu gosto, acho particularmente importante, e na minha mente está linkado, engatado à ideia da formação. Eu tenho uma impressão, e eu acho que os colegas compartilham, de que quando nós ingressamos na formação, definitivamente nós não estamos fazendo um curso, nós estamos entrando num espaço de formação de identidade. Isso através dos nossos pares, dos nossos colegas, isso através dos diferentes, nossos analistas, supervisores, coordenadores. É um espaço que eu entendo que dá continência, dá um contorno para toda a turbulência e a série de transformações que dentro de nós continuamente estão acontecendo. Transformar-se e constituir-se em termos de identidade num momento como esse, caótico, é uma tarefa absolutamente demandante. Eu estou vendo que eu tenho mais 1 minuto, então eu havia pensado algumas coisas, mas eu vou atalhar, já que a gente vai conversar. Podés tomarte 2, Aline. Dale. Ai, que luxo, tá? Obrigada. Mas vou encurtar. A ideia era falar um pouquinho da força e do dinamismo. Aqui na ABC nós temos uma dinâmica em que diretoria, conselheiros, representantes, esse é um trabalho que nós colocamos força, a gente trabalha de forma muito conjunta. Ficou evidente no início da formação que os institutos responderam de formas muito variadas, o que é natural, afinal de contas, há diferenças importantes. O que eu acho, e por isso eu trago para essa mesa, é que mais do que nunca, pelo menos na minha vivência, o papel das organizações ficou muito forte. Afinal de contas, ainda que os institutos em que cada um de nós estejamos inseridos sejam muito distintos em termos de resposta, de características, há algo que é um denominador comum. Estamos inseridos e respaldados, abarcados dentro de organizações com os nossos colegas. Então, eu acho que nesse momento o papel ABC, IPSO, OCAL, nossos claustros, associações, ganham um respeito e uma valorização ainda maior, como espaços realmente continentes. Há muitas mudanças, mas o que eu chamei como invariantes, e que eu vou finalizar trazendo isso para vocês, ainda que nós estejamos vivendo uma série de aspectos diferentes e sendo repensados da técnica, setting, por aí vai, eu penso que há algo que e pego o termo emprestado de Bion, que é uma invariante, que não modifica e que implica em transformações. Ou seja, nós precisamos nos manter criativos, nós precisamos seguir tolerando que nós não sabemos ou sabemos pouco de uma porção de coisas, e nós precisamos contar com o outro. Então, mais do que as mudanças, o meu vértice é o que permanece como que eu chamei de uma invariante, usando o Bion, né? O que permanece como uma invariante? O que nos permite nos mantermos analíticos, sendo analisados e podendo analisar a despeito do online, que é uma realidade? Eu acho que eu vou ficar por aqui, Rime, para não abusar do tempo, e depois eu sigo colocando mais algumas ideias. Muito obrigada. Muchas gracias, Aline. Patrícia? Olá a todos, gostaria de saudar, então, não só minhas companheiras de mesa, a Aline, a Javiera e a Flor, Ximena, mas a todos que estão aqui conosco, e dizer que, para mim, é uma grande honra e também responsabilidade estar falando em nome dos analistas de informação da América Latina. Eu vou ler e vou começar com um poema, porque eu acho que descreve um pouco do que a gente está vivendo. Carlos Drummond de Andrade, abre aspas. Por muito tempo, achei que a ausência falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje, não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estado em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos braços, que rio e danço, e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba de mim. Fecha aspas. Se a virtualidade nos chegou e a nossa formação foi assim surpreendida por esta nova realidade e contexto, podemos pensar
que fomos também favorecidos no sentido de nos permitir tecer novos encontros e transformar a falta em uma ausência assimilada? Durante a pandemia, vivemos dias de impacto, silêncios e esperas. Precisamos nos reinventar em contextos até então inimagináveis. Todos os institutos de formação em psicanálise necessitaram modificar os modos de transmissão e repensar algumas considerações a respeito da rigidez e flexibilidade do modelo tradicional. Mas, afinal, a psicanálise não nos exige isso diariamente? Não somos todos os dias surpreendidos pelo desconhecido e temos que aprender a transitar em territórios obscuros? Se considerarmos que a análise virtual passa pela predisposição do analista em compreender-se com seu paciente, fazendo uso de sua voz, de sua presença na ausência, da permeabilidade necessária para reinventar-se, realizando ajustes para conseguir ser uma dupla que trabalhe pensando juntos, desde a assimetria e ao enquadro interno do analista, parece ser necessário contar com um estado mental particular que consiga criar algo novo durante o processo e permita transitar em territórios desconhecidos. O que vivemos com a virtualidade significa também encontrar espaços para seguir, uma disponibilidade para continuar com o nosso largo projeto de formação, contando com os laços, com os vínculos, não só as ideias, a nossa clínica, o nosso enquadro interno, mas também as experiências de vida que nos cercam. Para concluir, eu cito Hélio Vera, um paraguaio, que em um texto sobre cultura e integração, ele diz o seguinte, abre aspas, a tecnologia mais refinada convive com os instrumentos mais rudimentares e imagináveis. A tecnologia não seria suficiente sem estarmos dispostos a pensar com nossos instrumentos mais rudimentares que nos é dado com a psicanálise, com a escuta e a conexão de inconsciente para inconsciente, mais além da forma que fazemos. Fecha aspas. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias, Patricia. Abrimos ahora el intercambio. Ya hay una persona que levantó la mano. Les pido que vayan levantando la mano, así los hacemos participar. Y este es Ricardo Garliño. Ahora esperamos que a Valeria y a Rebeca Oñate, que escribieron en el chat, les pido que se animen, levanten la mano. Así también podemos hacer que las traigan para participar. A ver si Ricardo... Ahí está. El micrófono, Ricardo. A ver. Ajá. Ahí, perfecto. Bueno, buenas tardes o buen mediodía. Depende. Yo hablo desde México, soy psicoanalista de Abdeva, que he sido candidato precisamente, le digo a Javiera, cuando hubo la escisión. La escisión fue en 1977. ¿70 ahí? 7. Yo estaba justo en la mitad de la carrera y bueno, tuvimos que optar, pero optar porque nos llevaron a eso. Yo no necesitaba romper con nada, me dio mucha pena, pero bueno, iba más allá de nuestro poder.
Quiero hacer una sola cosa por mi experiencia con el análisis a distancia. Es imposible analizar a una persona, un paciente, que esté en el auto en marcha. ¿Por qué? No porque no me guste. ¿Por qué? Porque no puede haber libre asociación ni atención flotante del analista. Esto es así, no, va más allá de los gustos. Si yo, analista, pienso que le estoy diciendo algo que lo puede perturbar, lo voy a evitar, ya sea consciente o inconscientemente, porque está manejando, si atiende al mundo interno, no puede atender al mundo externo y puede chocar. Y él, si tiene que atender al mundo externo, ¿cómo va a atender al mundo interno? Y si atiende al mundo interno, de manera que, bueno, quería hacer ese aporte. Es imposible, Sí. y no tiene que ver con que el analista quiera o no quiera. No se puede, salvo que no hagamos análisis. Eso es lo que quería decir. Las felicito, realmente veo, me trasladé a mi época de candidato, y bueno, es otro nivel, me gusta, tienen pensamiento interdisciplinario, son integradoras, tienen pensamiento propio, y es lo que se tiene que esperar precisamente de un analista en formación. En realidad, somos todos analistas en formación. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por sus comentarios. Bueno, a ver, Valeria García comentó en el chat, pero me gustaría que si querés levantar la mano. Coincido, Ricardo, es imposible. De hecho, se interrumpió la sesión, claro, que por eso lo traía, ¿no? Por una situación de mucha... Pero aunque vayan a 20 kilómetros por hora. No, imposible. Ese ya era terrible, ya sé, pero Justamente, aunque vayan a sí. 20, no se puede. No, coincido plenamente. Por eso lo traje como un ejemplo así bien... Claro, pensaba que me parece que Javi lo trajo como un ejemplo de algo que le pasó, que tuvo que manejar, que no previó, ¿no? Que no se pudo anticipar, porque nos ha pasado, te pasó a vos, Javi, con esto, pero creo que todos podemos encontrar alguna anécdota de algo que nos pasó, en que tuvimos que inventar, tuvimos que interrumpir. Sí, hacer lo que no, sin receta, ¿no? Resulta interesante lo que dijo Ricardo, porque justo exactamente fue lo que me pasó a mí. Yo me quedé muda porque pensé cualquier cosa que diga, en mi fantasía puede chocar, o sea, ¿cómo va a estar escuchándome? Bueno, cuando me di cuenta de eso, me decidí interrumpir la sesión ahí al momento, ¿no? Pero fue exactamente lo que él trajo, lo que pensaba, ¿no? Valeria, son esas Valeria cosas que escribía después. Claro. Valeria escribía con respecto al chat, no solo mortífera, maníaca, sorprendidos por lo imprevisto de estos nuevos encuadres, cuando hablaban justamente de este tema. Y Rebeca de México, bueno, felicita y dice, así está, los claustros, como aseguramiento narcisístico, que estaba la posibilidad de seguir creando y recreando el psicoanálisis. ¿Cómo piensan que ahora el peligro puede ser en la clínica salir del claustro cuando las circunstancias lo permitan? Otra vez felicidades. Bueno, Rebeca, si quisieras participar, igual ya tenemos la mano de Lucián y de Mai, así que ahora si pueden traer en cámara a Lucián. Que mientras viene, vos sabés que el concepto de claustro en Europa no existe, saben que es una cosa que tenemos los latinoamericanos. Y ni siquiera existe la traducción de la palabra. No funcionan así las organizaciones allá. Bueno, bienvenida, Lucián. Olá. Puxa vida, eu gostaria de participação. Eu estive tempo com vocês. Confesso que pude me apegar, né, à acolhida e acompanhar o trabalho de vocês. Eu fico muito satisfeita de ter podido estar com vocês um bocado, né? Eu fiquei tocada pelo exemplo clínico que a Javiera traz. Essa semana me passou algo desta ordem. Eu comecei a atender, analisando a estação, mas parada. Então, começando, ela disse que havia se falhado com o horário e iria fazer no carro. Começamos.
ela foi se exaltando muitíssimo, trazendo uma situação que ela estava passando, e no meio do relato, ela começou a dirigir. E eu me dei conta pelo barulho de seta, pelas buzinas, pela mudança na direção. Então, chamei-a pelo nome e pedi que parasse. Ao que ela me atendeu, porque eu achei que ela não iria parar. Foi muito assustador. E perguntei se ela havia se dado conta que, pelo calor do que ela estava fazendo, ela havia começado, e aí ela não percebi. E a gente pôde conversar sobre isso, né? Sobre atitudes impensadas, sobre o motivo que estava ali associado com aquela situação. E então ela parou. Como estava muito calor, ela abriu os vidros. E antes na sessão terminar, ela foi abordada por um assaltante. Eu nunca imaginei que iria passar por essa, então a gente também precisa se precaver de algumas coisas nesses settings loucos. Por fim, ela conseguiu se desvendar da situação e a situação terminou relativamente bem, mas foi muito impactante. Eu queria, enfim, trocar com vocês aí essa partilha. Obrigada. Muchas gracias, Luciana. ¿Alguna quiere hacer algún comentario? Fiquei pensando, ouvindo a Luciane, né, na concretude disso, porque uma coisa é quando nós pensamos, né, bom, no elenco, os personagens, eles entram na sessão, circulam e vão adquirindo formas na nossa mente, na narrativa e como produto dessa interação. A outra coisa, obviamente, outro aspecto, é quando isso concretamente ganha espaço no campo. E tem um assaltante, bom, um desfecho que foi ruim, mas poderia ter sido 20 vezes pior. Em que lugar isso nos coloca como analistas, né? Porque parece que de testemunhas, agentes nesse processo de análise, de alguma forma nós nos tornamos um tanto cúmplices de algo assim, digamos. Então, os perigos... A colega perguntava, desculpa, eu não me recordo, acho que a Rebeca perguntava dos perigos do retorno. A gente vai poder discutir isso, mas fiquei pensando nos perigos concretos e reais que nós assumimos quando, de alguma forma, não interditamos algumas situações. Não de uma forma despótica, autoritária, obviamente, mas quando isso não pode ser pensado, falado, e como é complicado, e todos nós, de alguma forma, estamos, de fato, vivendo essas situações e sendo convidados a isso. São decisões rápidas, muitas vezes, a gente tem que fazer escolhas. Como isso é complexo, esse convite? Eu acho que, como alguém falou agora, dá para pensar depois, né? Porque se o enquadre tem que ser um lugar seguro, tem que ter um modo que seja estável, né? Que não vai se variando. Mas ali, no caso que ela contou, o enquadre não era seguro. É que nem nós se atendêssemos no nosso consultório com gente interrompendo, assim, entrando. Então, é ali que eu acho que temos que pensar o enquadre para essa circunstância que seja estável e seguro, que não é qualquer coisa, que não é, como é virtual, você pode me atender no carro, no banheiro, caminhando pela rua, não. Mas aí é que tem a criatividade que a Patrícia falava, que talvez chegue um pouquinho tarde, né? Quando nos encontramos com o imprevisto, aí começamos a pensar diferente, pensar, bom, vou pensar de novo, com esse paciente, o que eu tenho que pautar para que seja seguro, para que nossa sessão possa alojar o mundo interno, sem que seja que tem um ladrão, um carro, né? É a coisa que nós fazemos no consultório, mas temos que desenhar de novo. Por isso que acho que é importante que estamos compartindo, né? Javi, en esto de los idiomas arrancaste en portugués y seguiste en portugués. Así que para que vean cómo los idiomas... Esto es local. Esto es lo que quisimos hacer en Ocal, ir para los dos idiomas. Exacto. Mai, bienvenida. Escuchamos tu reflexión o tu pregunta.
Alô, oi, me ouvem? Tudo bem? Bom, eu levantei a mão porque eu queria falar sobre a citação do Agualusa, né? Que era sobre a criança, ele criança sendo reconhecido na mesa da casa. E isso foi um assunto que a gente falou ontem, a Luciane acabou de falar, que a gente terminou a nossa mesa ontem falando sobre esse quarto vínculo, né? Que seria o amor, o ódio, o conhecimento e o reconhecimento em psicanálise. Eu levantei a mão para dizer isso, que é incrível. Nós aqui, eu pelo menos, não conheço nenhum de vocês da OCAL, mas eu aqui já estou me sentindo reconhecida, porque já conversamos nos grupos. Então, existe essa possibilidade, mesmo que no virtual. Eu penso que a invariante, como diz a Aline, é essa nossa capacidade de simbolizar, de pensar juntos, de pensar pela mesma onda, digamos assim. E quando a Luciane deu exemplo dessa última sessão, eu fiquei também pensando, bom, o real não chega para ser simbolizado, mas por isso nós jamais podemos imaginar que numa sessão virtual entre um ladrão ou que alguém esteja dirigindo, mas agora é o nosso real. Eu também, que faço aulas online, tem alunos que estão dirigindo, assistindo aula. Ou seja, esse real está entrando na nossa função analítica, e era isso que eu queria colocar. De alguma maneira, entra de todo jeito. Muchas gracias, Mai. Daniel dice, otra reflexión podría ser la relación entre psicoanálisis y la ley, porque en la mayoría de los lugares está prohibido hablar por celular mientras se conduce. Bueno, tenemos la mano de María Cristina y de Raquel. Ahora cuando las traigan a cámara, ahí está. El micrófono, Raquel, así te escuchamos. Olá, boa tarde a todos. Primeiro quero parabenizar toda a OCAL por esse evento maravilhoso que a gente está tendo a oportunidade de participar. Uma forma da gente estar um pouquinho mais junto, né? Esse formato online, é tudo diferente, tudo muito novo. E assim, eu fiquei ouvindo vocês, e para não ser repetitiva, né, até de tudo que a gente está ouvindo, formato online e tal, eu vou tentar fazer uma síntese do que eu fiquei observando e apresentar uma reflexão que eu venho fazendo, né? Então, toda essa novidade pandêmica que foi imposta à nossa vida clínica, de formação institucional, eu penso que a questão invariante, né, como a Aline colocou, da forma técnica, assim, da forma compromissada que a gente desenvolve a psicanálise, é o fator continência, né, é o fator limite, é um contorno que eu acho que a instituição nos oferece, né, toda a OCAL, ao ABC, todas as instituições do candidato, né, do membro filiado. Eu penso que isso é um contorno para o candidato em formação. Porém, a gente vive aí uma vulnerabilidade, e apesar da gente ter como pré-requisito caminhar rumo ao desconhecido sempre, né? Eu acho que isso é um privilégio que a gente tem, porque isso a gente não perdeu de vista, isso a gente tem como nosso repertório de trabalho, o desconhecido, o novo. Porém, em mim tem ocorrido aí, mediante tudo que a gente vem participando e vivendo em clínica, uma reflexão, uma pergunta eu quero fazer para todos vocês. Será que nós também não estaríamos, de certa forma, negando uma realidade? Negando uma realidade de que
a psicanálise, ok, que num formato clássico, tradicional, solicita, sempre necessitou do contato pessoal, presencial, né, dessa relação entre duas mentes, né? Eu penso que a gente perdeu no virtual a percepção, né? O cheiro, o tato, essa questão da presença. Então, claro que temos ganhos, temos desenvolvimento de outras coisas que não tínhamos até então, que é esse setting interno, né, essa continência interna, porém em mim fica essa pergunta, essa preocupação, né, diante da realidade da psicanálise ou mesmo o futuro da psicanálise. Será que nós não estaríamos, de certa forma, negando, né, esse fator aí de realidade, né? Então, essa é a pergunta que eu gostaria de deixar. Muchas gracias, Raquel. Escuchamos la pregunta de María Cristina y después damos una vueltita para que vayan respondiendo. María Cristina, si puedes habilitar el micrófono. Pertenezco a una generación no tecnológica. Ahí Ahora perfecto, sí. Ahí te escuchamos perfecto. Bueno, yo estaba muy interesada en la mesa de ustedes. Yo soy la directora del Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Entonces me interesaba muchísimo, justamente por el título que ustedes pusieron. Veo que me encanta que hablen tan libremente, porque yo creo que, como dijo, creo que fue Alina la que dijo, que esto no es un curso, es una formación. Y por lo tanto, como formación, nosotros tenemos las mesas ovaladas en el instituto, cosa que me encantó lo que dijeron de las mesas redondas, donde tiene que establecerse un diálogo, pero donde también las transferencias, las contratransferencias, las angustias y los conflictos se van a desplegar ahí. Pienso que en la modalidad virtual ocurrirá eso también, pero justamente como estamos en un proceso de selección y se abre un nuevo curso que espero que podamos comenzar presencial, no sé, porque para el año que viene, una de las preguntas que surgía era ¿cómo sería si es solo virtual? ¿Cómo hacer un intercambio libre entre todos? Y lo otro que planteó, creo que Alina, el escucha no tiene recetas, pero uno cuando se está formando quisiera tener todas las recetas del mundo. Aunque uno sabe que no tiene recetas, desearía tener todas las recetas del mundo y es parte del proceso. Y cuando planteaste, Javier, el ejemplo de tu paciente en el carro, a mí me ha tocado ver pacientes en diferentes situaciones, no ahora, porque en Venezuela, por toda la inmigración, nosotros venimos trabajando virtualmente hace muchísimo tiempo. Entonces, para nosotros esta situación, digamos, nos agarró en ventaja. Claro, nada de la formación, porque estaba prohibido por la IPA, porque por otro lado las instituciones tardan muchísimo en cambiar. Dieron un vuelco porque lo externo se impuso. Entonces la pregunta que surge, ¿era tan malo lo que hacíamos virtualmente? ¿O no se permitía porque hay todas unas reglas que cuesta modificar? Y a veces, a pesar de que somos psicoanalistas y hablamos de la libertad y de probar, y de lo no binario, pareciera ser que se cae en lo binario. Un discurso que queremos llevar a lo no binario en todas las áreas, pero volvemos a caer en lo mismo. Entonces, bueno, quería plantearles eso como, bueno, como parte del intercambio latinoamericano. Y la felicito. Me encanta cómo intercambiaron. Muchas gracias, María Cristina. ¿Alguna quiere hacer algún comentario? Esto que plantea María Cristina, bueno, la fuerza horizontal va cuestionando a lo mejor alguna cuestión vertical, ¿no? Entonces, a lo mejor esta lentitud un poco, por decirlo de un modo, en las instituciones, en poder flexibilizarse y pensar, ¿no? Salir de una posición rígida, yo comparto, creo que es una función un poco revolucionaria, que me gustaría que mantuviéramos a lo largo de nuestra formación
permanente, ¿no? Porque hace 20 años que nos venimos formando y vamos a seguir 30 años más formándonos. Entonces, esta posibilidad de repensarnos y movilizar aquello que está rígido, quisiera que en Venezuela hicieron punta, ¿no? Bueno, ahora todos, pero bienvenidos, ¿no? A estos movimientos. Sí, yo me quedé pensando en lo que hablamos muchas veces también, ¿no? De las organizaciones de analistas en formación, intentando también motivar los cambios, ¿no? Y bueno, y trabajando en nuestros institutos también para, con voz, con propuestas, que creo que eso es importante, sin perder también como cierta autonomía, ¿no? De alguna manera. Patricia, ¿querías decir algo? ¿Me pareció? Não, reforçar um pouco essa ideia de que foi levantada, do quanto temos de diferenças em América Latina e do quanto a virtualidade é uma novidade para alguns de nós e do quanto é familiar para muitos outros, porque a forma de fazer a formação é desta forma. Então, é um estranho, mas também é um conhecido e possível de se fazer em muitos países da nossa América Latina. Então, lidarmos com isso me parece ser um grande desafio, principalmente para nós do Brasil, eu penso que está sendo um grande desafio, porque em institutos que era impensável ser desta forma. Não era, em hipótese alguma, cogitado e tampouco permitido. E em março, da noite para o dia, tudo se tornou permitido e possível. Então, como fazemos também para transformar tudo isso, não só dentro do nosso setting, mas também enquanto analistas de informação, enquanto em nossas supervisões. Eu penso que é muito interessante a gente também poder estar falando desse trânsito que ocorre em toda a nossa América Latina e do quanto isso também nos favorece em termos de trocas, porque eu penso que é muito rico, como hoje estarmos aqui reunidos em mais de 100 analistas de informação. Não sei se isso de outra forma seria possível diante da realidade que a gente está vivendo, socioeconômica falando, inclusive. Então, questionar tudo isso, penso que é muito importante e muito válido. A Raquel levantou uma questão da negação, podemos pensar por aí, mas também penso que tem muita realidade envolvida também e que a gente não pode deixar de considerar. Era isso. Bueno, tenemos a Gabriela González Polo y a Carlos que quieren hacer una pregunta. Gabriela, si podés habilitar el micrófono. Hola, buenas tardes en México. Pues nada, pensando un poco en el caso que exponía Javiera, y creo que, pues bueno, ya lo han dicho, espero no ser repetitiva con las colegas de Brasil porque medio entiendo, medio no se me da mucho el portugués, no estoy muy familiarizada, pero bueno, trayendo el caso de Javiera, ¿no? Hablaba de este paciente de venir manejando, y creo que pues esta modalidad online nos impuso un gran reto al final de cuentas, ¿no? No estábamos tan acostumbrados o tan familiarizados y de pronto viene una pandemia que nos obliga a que si queremos hacer psicoanálisis no hay otra forma, ¿no? Más que esta. Y entonces, pues creo que todos hemos vivido en la clínica diferentes cuestiones que nos sacan del lugar de analista, ¿no? Como esto que explicaba Javiera, que puede ser visto como un ataque al encuadre. Sin embargo, yo siempre pienso que estos ataques que podríamos decir al encuadre, al final son intentos comunicativos del paciente hacia nosotros, ¿no? Y que de pronto es menester de nosotros poder entender que nos está tratando de comunicar y regresar al lugar de analista. Me sentí muy identificada con este caso que puso Javiera porque a mí me tocó un paciente que tomó su sesión en un camión viniendo en transcurso de un estado a otro en la República, en México, ¿no?
Y bueno, dio origen, por supuesto, que a mí digamos, no sé si la palabra allá se entienda, pero me destanteó, me sacó del lugar, porque como un espacio tan íntimo como es el espacio analítico puede tomarse en medio de un camión cuando vienes rodeado de gente, ¿no? Entonces, bueno, eso en esa sesión me di cuenta que había intervenido de más, y yo estaba muy activa participando, porque pues bueno, claro que yo estaba actuando algo también. El punto es poder evaluar esto a posteriori de la sesión y poder retomar el lugar, ¿no? Y bueno, aquí evidentemente tenía que ver con un tema de intimidad, ¿no? Del temor a ese espacio íntimo, a compartir con el otro, ¿no? Y que pues mejor involucrar, como lo había hecho siempre, un montón de gente, ¿no? Cuando empezaba a resultar una relación íntima con el otro. Entonces, pues bueno, nada más era comentar eso, ¿no? Me llamó mucho la atención. Muchas gracias, Gabriela. Carlos, y después tenemos a Claudia, y vamos a ir terminando porque nos quedan 4 minutos y se nos corta en punto. Así que, Carlos, te escuchamos. Sí, gracias por la posibilidad de participar, y la verdad, quiero decir que estoy asombrado por el nivel del intercambio que han construido, ¿no? Me tentó como un contrapunto que se me armó escuchándola a Lynn por un lado y después a Ricardo cuando intervino, ¿no? En el sentido de la intervención de Ricardo fue de prudencia, como diciendo qué se puede y qué no se puede, ¿no? Lo cual es interesante, pero conviene recordar en relación a esto de lo que han mencionado como el encuadre interno, es decir, que el encuadre es algo que se construye todo el tiempo y que se inventa, que no es algo que está y que no es seguro, y que cuando es seguro es que algo está inmovilizado. Pensaba, por ejemplo, que lo mismo que describió Ricardo, no se puede hablar en una cierta circunstancia donde alguien está circulando en otro circuito. Eso puede pasar en un paciente en el diván. Un paciente en diván nos puede estar hablando de una manera en la que está circulando por otro lado, donde no es seguro que nos esté hablando a nosotros. Y que modificar esa posición es nuestra obligación, no solo cuando el paciente está en el auto, cuando está en el diván también. Tenemos que construir la posibilidad de que nos hable. Lo mismo lo que dijo Gabriela recién, la intimidad es algo que se construye, y en cada momento, y en cada sesión, ¿no? No es que se construyó y ya está de una vez y para siempre. Y no hay encuadre que lo asegure eso. Uno tiene que inventarlo. Me parece que esa es una linda idea, y que es algo con lo que nos ha confrontado esta posibilidad de tener que intervenir en otros dispositivos, de otras maneras, en el cual el análisis es posible siempre y cuando el analista esté presente y dispuesto a inventar para preservar su procedimiento, ¿no? Lo otro, cortito, lo que mencionaron de los claustros, lo que Florencia mencionó de los claustros, ¿no? No en el sentido de encierro, sino como de ámbitos. Pensando en esto de, en América Latina, sobre todo me parece valioso, que no se trata de la cuestión del trípode y una cuarta pata, tomando a la institución como una cuarta pata. La institución no es una cuarta pata, es el piso que sostiene las otras tres. Y es tan importante que se supervise, se analice y se estudie como que se haga una experiencia institucional, porque de esa manera uno conoce la casa y la familia donde se forma, ¿no? Y estar en acuerdo y en desacuerdo con eso y ir construyendo una relación es tan importante para adquirir una identidad analítica, como decían, como cualquiera de las otras patas. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante el aporte para seguir pensando.
Claudia, te escuchamos y después en un minuto una recorrida por cada una de ustedes y vamos cerrando. El micrófono, Claudia. Bueno, ahora sí, ¿me escuchan? Bueno, quería agradecerles a las organizaciones, a ustedes, a las compañeras que nos han representado, Jimena, Elizabeth, y bueno, a las que conocemos ahora, que nos han acompañado en todos los detalles, pero agradecer porque por allí hablaban de desterritorialización, ¿no? Y creo que todo este viaje desde los dispositivos virtuales y todas estas incursiones en las que nos hemos aventurado, realmente nos vinculan, nos permiten lazos, conocernos, estar, digamos, en estos intercambios que han sido sumamente enriquecedores y nos han acompañado muchísimo en todo este proceso. Es mucho lo que hay que pensar, escribir y explorar, pero este afianzamiento, digamos, me parece que esta posibilidad creo que hay que mantenerla, seguirla construyendo, que no, o sea, la necesitamos. Nos saca de la cuestión envolvente, a veces de la institución en la que estamos, nos amplía horizontes, nos acerca a otras realidades, así que bueno, muy agradecida y eso. Adelante, en asamblea permanente. Gracias, Claudia. Yo pensaba de lo endogámico también, ¿no? O sea, nos abre un poco en ese sentido. Bueno, para ir cerrando, unos breves minutos cada una, y la idea de esto es eso, permanente diálogo, lo continuaremos en otras actividades, pero bueno, Aline, Javiera, Florencia. Bueno, arranco. Me quedé pensando en algo, una idea que de todos los comentarios voy como construyendo un poquito, ¿no? Y esto de las recetas, y esta idea que María Cristina me parece que trajo acerca de que cuando estamos en la formación necesitamos recetas, o tenemos la ilusión, o queremos recetas. No sé, me voy a discernir un poquito, porque me parece que nos tocó formarnos en un tiempo de incertezas, ¿no? Entonces estaba pensando igual que a los millennials que crecen con las pantallas. Me parece que estamos creciendo de una manera un poquito distinta. Hay poquitas certezas y sí me parece que sostiene mucho, los andamios están puestos en lo institucional y en los lazos. Yo los quiero rescatar. Y fue un placer compartir este rato. Gracias, Flor. Aline? Brevemente, me ocorreram tantas coisas, a mesa está tão rica, tão estimulante, mas eu vou encerrar agradecendo o prazer de ouvir as contribuições e de discutir com vocês. Aprendi muito e me lembrei tem um texto do Nozick, um livro, A Disposição para o Assombro, em que ele diz em um determinado momento que alguma coisa assim, que o desafio clínico para ele, ao ver dele, o desafio clínico é nos desacomodarmos, sairmos de um lugar tranquilo para abrir espaço para o contato com o assombro. Eu acho que não é só o desafio clínico, me parece, e a Flor tocava nisso agora, que é o nosso desafio desse momento, sairmos do lugar da tranquilidade, ter espaço para o contato com o caos, e a partir disso a gente poder, então, construir o que vai vir, que a gente não sabe muito bem, mas seguimos. Muito obrigada. Gracias, Aline. Javi. Micrófono. Ahí va. Bien. Bueno, la verdad que un encuentro súper rico, ¿no? Solo recordaba algo que escuché en la mesa ayer de FEPAL y que me quedó dando vueltas y creo que María Cristina lo trajo hoy, salir de lo binario, ¿no? Entonces pensaba la diversidad del lado del analista, ¿no? Porque con esto de las sexualidades estaban hablando y me parece que la cuestión es que nosotros no tengamos un pensamiento binario, y ahí vuelvo a la cuestión del encuadre que da para largo, y creo que no es para que nos pongamos finos en este momento, pero un poco hoy hablamos de esto, a lo mejor por el ejemplo clínico, que a todos siempre la clínica nos moviliza. Yo creo que sí tenemos los analistas que proponer un encuadre estable para nuestro paciente,
pero eso no quiere decir que tenga que ser el tradicional. El estable tiene que ser creativo, flexible y armado con ese paciente. No es el estable el que nos mandaron, no. De hecho, atendemos en muchos ámbitos, ¿no? Atendemos a veces en hospital, atendemos en un banquito, atendemos en una plaza, atendemos en un consultorio, o sea, pero sí me parece, a eso me refería con estabilidad, digamos, que no seamos nosotros los que pateamos el encuadre. Simplemente eso. Pero la diversidad y la flexibilidad del lado del analista, eso creo que es lo que rescato en el encuentro de hoy. Lo creativo que también hablaba, ¿no? Pati, ¿querés decir algo? Eu gostaria de agradecer, e acho que a proposta da mesa era de que a gente pudesse sair com mais questionamentos do que respostas, né? Uhum. E penso que seguimos, então, nesse grande desafio aí de transformando o nosso dia a dia. Muito obrigada. Bueno, agradecer a todos los comentarios que escribieron en el chat, imposible en el poco tiempo que teníamos recoger todo, pero bueno, ya habrá otros momentos de encuentro y los esperamos para nuestro cierre de congreso, de gestión, entrega de premios, que va a empezar un poquito más tarde de lo que estaba en el programa, porque bueno, nos tomamos unos minutos, empieza a las 3 de la tarde en punto, ¿sí? Bueno, los esperamos a todos, muchas gracias a todos, gracias a la mesa. Chicas, por compartir, y a todos los que participaron. Adiós. Obrigada. Nos vemos en un ratito. Nos vemos. Até já. Adeu.